Historias de crímenes y aparecidos, un programa donde compartimos relatos, leyendas, cuentos de asesinatos y fantasmas recuperados de la tradición literaria del mundo. Bienvenidos. La mano que le cortaron a José María Salinas, por Germán Argueta. Cuando el fraile del convento de la Merced cerró el gran portón de madera del templo y apagó pacientemente veladoras, linternillas de aceite y los cirios que alumbraban a los santos y al altar mayor, nunca imaginó que un hombre de 40 años se encontraba agazapado tras una de las grandes columnas del recinto, quien con un movimiento ágil para esconderse mejor, se metió en un confesionario. El hombre que acechaba y que estaba parapetado en el enorme silencio del templo era José María Salinas, quien olía la dulce fragancia del roble. Trataba de moderar su respiración y relajar así los latidos del corazón que amenazaba salir huyendo con sus miedos. Estaba ahí para robar las joyas valiosas que ornamentaban a los santos y a la Virgen de la Merced que embellecían el altar. Cuando el anciano fraile cruzó la puerta que lo llevaría al claustro para dormir en su celda, José María Salinas encendió un pequeño cabo de cirio para despejar la gran oscuridad y el silencio que cobijaba a las imágenes divinas. El robo. Todo empezó cuando José María Salinas reunió a dos amigos para persuadirlos de que robaran las joyas sagradas del templo de la Merced. Él les informó que ya sabía que ahora se descuidaban y cerraban el templo los frailes mercedarios. Sus amigos, también malandros como él, dudaron en acompañarlo. Es un templo y eso es pecado de condenación. Ante la negativa, José María decidió robar solo la casa de Dios. Y así fue. Entraba el mes de abril de 1823, con lluvias abundantes para las tierras de labranza y con aguas que encharcaban las calles maltrechas y abandonadas de la Ciudad de México. Ahora estaba dentro del templo. Pasaban de las 2 de la mañana cuando José María Salinas se movió de su escondite, justo en el momento en que uno se entrega al sueño más profundo del sueño mismo. Detuvo su miedo ante tantas imágenes sacras, dirigió sus pasos al altar mayor para extraer de uno de los sagrarios el sol de oro de la custodia. Pero además, en su gozo de ladrón, se comió la hostia que estaba en el copón y se le engulló sin remordimiento alguno, como si la maldad le viniera de muy lejos y la llevara también en su apellido. De otro sagrario, tomó un copón de plata y oro macizo, cargó con la custodia con incrustaciones de diamantes. Después, le quitó la corona a la Virgen. El niño Dios casi se le cae de sus brazos y en su mirada de misericordia, la Virgen parecía rogarle que no les hiciera daño. La altura bien podía convertirlos en añicos, si así lo disponía el ladrón. Los pequeños ojos de José María Salinas, ávidos en su locura, buscaron más objetos que saquear. Si ya estaba en la Santa Casa, había que aprovechar la visita. Solo bastaba estirar la mano y como el rey Midas, tenía oro, plata y piedras preciosas. Pensaba que todo lo valioso le pertenecía. Así era, joyas y más joyas fueron, entonces, a parar en el costal mugriento que los acompañaba en su correría, al fin y al cabo, testigo mudo del robo. Cuando llenó su apetito, su codicia, su ambición, salió del templo de los mercedarios. En su andar vio que una luna ciega lo perseguía por las calles. Cuando pasó junto a los muros y contrafuertes del convento de San Jerónimo, sintió que las joyas hacían demasiado ruido. Descansó su cuerpo sudoroso bajo la torre del campanario del convento que albergó a la poetisa y prestamista Sor Juana Inés de la Cruz. El lugar olía a orines y a excremento.
Esto hizo que José María Salinas presto se incorporara y echara a andar sus miedos y se alejara de la fetidez. Pero de pronto se dio cuenta que al levantarse, su mano derecha tocaba algo blanco. Era un mojón de mierda. Sacudió la mano, maldijo a Dios y a toda su constelación de santos. Cuando pasó por el colegio llamado de las Vizcaínas, sintió que unos pasos venían tras él, pero nadie que se veía por el camino. Los nervios y el sudor no lo dejaron, hasta que llegó a su casa, allá por el barrio indígena de San Juan Moyotla. Ya en la vieja puerta de madera, descansó su alma y miró con reproche a la luna. Le reclamó por haberle alumbrado el cuerpo, para que su sombra nerviosa lo acompañara por las sucias calles de la ciudad. Antes de entrar en su casa, escuchó a lo lejos el grito cansado del sereno. Las 3 y sereno y las ánimas duermen. Ya recostado en su catre, organizó su pensamiento para idear cómo desengarzar las piedras preciosas y vender las joyas. Había que esperar. En unas horas, el alba se asomaría en el horizonte. En su pesadilla, el fétido olor de su mano se mezclaba con la hediondez de su alma. La condena. Los días siguientes a José María Salinas lo acompañó la buena suerte. Todo iba de maravilla, pero su fortuna, la de las joyas y la de la suerte, se le terminó, pues la justicia asusada por el pueblo que clamaba venganza lo descubrió gastando mucha plata y dándose lujos que lo delataron. Lo tomaron preso en la pulquería Altuna. Ahí lo encontraron bebiendo un curado de jitomate. Hablaba de su gran suerte por un tesoro que fue descubierto en la tierra que lo vio nacer, Ixtlahuaca. Aseguraba que un aparecido le había llevado a unas ruinas, donde encontró un barril con muchas monedas. Por supuesto que la justicia no le creyó su cuento del aparecido y la benigna vida ahí se le terminó. Llevaron al ladrón a la cárcel de la Acordada, situada en la calle del Calvario, hoy avenida Juárez, esquina con Bucareli. El juicio no duró muchos días. El pueblo pedía su cabeza y la justicia se movió al ritmo del descontento popular. José María Salinas quiso aguantar la tortura, pero su lengua lo traicionó ante la amenaza de cortársela. El 26 de abril del mismo año de Dios de 1823, lo sentenciaron a morir ejecutado, pero antes, frente al Templo de la Merced, en medio de una multitud que se sentía agraviada con el asalto a la casa de Dios, de un hachazo le cortaron la mano derecha, quizá la que más pecó, para clavarla y exhibirla aún ensangrentada en lo alto de una pica dentro del atrio. En la sentencia, el ladrón se llevó a otros que pagaron la traición de su lengua. El comprador mayoritario de las alhajas, don Mariano Sotomayor, fue sentenciado a la pena de muerte. Francisco Arellano, quien desmontó las piedras y quien vendió varias de ellas, fue condenado a 10 años de presidio en el puerto de Acapulco. Fueron castigados don Pablo Ortiz y Juan Prado, compradores de las piedras preciosas, y la esposa de este último, por haber alumbrado mientras desmontaban las joyas sagradas y por haber aceptado un diamante de la custodia. Laureana Lemus, por ocultar las alhajas en casa, recibió castigo. La sentencia para las dos mujeres fue de 10 y 5 años de cárcel, respectivamente, que purgarían encerradas en la triste casa de recogidas del barrio de San Lucas. Cuando el pueblo se enteró del castigo que recibió el ladrón del patrimonio sagrado del templo, muchos no se sintieron satisfechos. Querían que le hubieran entregado a ese hombre para castigarlo con sus propias manos y decían que bien merecía los fuegos a perpetuidad del infierno. Salinas merece que se le queme vivo, decían las mujeres que lo odiaban por ladrón. El 29 de abril,
Los reos involucrados en este innoble y tan comentado suceso fueron sacados de su encierro para mirar las ejecuciones de José María Salinas y de Mariano Sotomayor. El primero lloraba más por miedo que por arrepentimiento. El segundo, la realidad se le había escapado como si la muerte le hubiera dado la gracia de la inconsciencia. Los otros reos, asustados, miraban el odio que la gente del pueblo les hacía sentir. ¿Y qué fue de la mano que le cortaron? Aunque los religiosos mercedarios le pusieron un tinglado para protegerla del sol y de la intemperie, la mano de José María Salinas se fue secando y poniendo prieta. Se fue haciendo polvo entre los polvos de la Ciudad de México. Permaneció por muchos años en el sitio donde fue clavada. Algunos de los huesos que quedaron, es decir, la falange, la falangina y la falangeta, se los llevó, según las malas lenguas, una curandera para molerlos y hacer con ellos magia negra. Al tiempo, la mano fue reemplazada por otra de bronce, idéntica a la de Salinas, con su color negro y con las arrugas que tanto infundían temor entre la gente del barrio. Pero años después, también esta desapareció. Alguien, en algún descuido de los frailes y feligreses, se la robó. El tiempo y las leyes de reforma desaparecieron el atrio y el templo de Dos Aguas de Mercedarios. Solo quedó el recuerdo del sacrilegio cometido por Salinas. Pero si la piqueta de los liberales en el siglo XIX desapareció y mutiló los conventos, hoy la memoria no se pierde del todo. Sí, porque la mano derecha de José María Salinas está, para vergüenza de los ladrones que desean el patrimonio ajeno, en la esquina de las calles de Jesús María y de Uruguay. Ahí está ahora. Ya no es de bronce, sino de piedra. Un gran clavo la dejó detenida en medio del capricho de dos estilos que adornan esa casa colonial. El barroco, de bella hornacina con su santo, y el rococó sobrepuesto en una hornacina que adorna la entrada de una vinatería. Esto fue Historias de Crímenes y Aparecidos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega. Si les gustó el material, compártanlo, difúndanlo y suscríbanse. Querida comunidad, muchísimas gracias por su presencia.